La paz y la esperanza de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Es un gusto para mí compartir con cada uno de ustedes estos mensajes a través de Suyapa Medios, las diferentes plataformas, como también a través de las diferentes radios católicas que retransmiten este mensaje. Hoy me centro en dos palabras fundamentales: fraternidad cristiana. ¿Qué significa esto de fraternidad cristiana? La fraternidad cristiana no es solamente una amistad basada en experiencias humanas o convivencia social. Es una realidad espiritual que nace a partir del encuentro personal con Cristo, donde tenemos que aprender a reconocernos, vernos todos como hijos de Dios. El Evangelio de San Juan nos plantea algo muy lindo. Jesús le dijo a los discípulos, le dice a la iglesia y nos lo dice a nosotros también como iglesia, en capítulo 13, dos versículos 34 y 35. Dice: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así se amen también ustedes los unos a los otros. En esto conocerán todos que son discípulos míos, si te tienen amor los unos a los otros. Palabra del Señor. Es hermoso lo que Jesús nos da este signo. Como cristianos nosotros estamos llamados a ser signo de comunión, de amor, de unidad en medio del mundo. Hoy vivimos en una sociedad muy marcada por el individualismo, muy marcada por el egoísmo, por la indiferencia, muy marcada por las divisiones, muy marcada por la falta de misericordia. Hoy es normal ver actos de corrupción, es normal, desgraciadamente, esta cultura de muerte, esta cultura de violencia. Entonces, hay que entender, ¿a qué nos invita Jesús? Jesús nos invita a este amor fraterno, a este gestar desde nuestra vida una vida más fraterna en relación con los demás, no solamente en relación con los que profesan la fe nuestra, no, en relación con todo ser humano, en relación con la humanidad, en relación. Tenemos que aprender a desarrollar fraternidad con la naturaleza. ¿Cuántos incendios forestales hay hoy en día? La contaminación, o sea, a mí que me toca recorrer casi todo Honduras e ir atrás en algún momento de un autobús y ver que de ese autobús van botando latas de refresco, envases de refresco, bolsas plásticas, todo eso. Es triste ver cómo nos estamos peleando con la naturaleza porque nosotros la ensuciamos. Nosotros la ensuciamos. Entonces, aprender a ver cristianamente la fraternidad, el amor fraterno, entenderlo, que no es un simple sentimiento pasajero, que no es nada de emoción superficial, que no es una simple simpatía humana, no, tiene una trascendencia más exigente. El amor fraterno, el amor cristiano, para ahondar un poco en esta terminología de fraternidad cristiana, es entender que la fraternidad tiene como base el amor. Bien lo dirá Jesucristo: en esto conocerán todos que son discípulos míos, si se tienen amor los unos a los otros. Ese es el sentido base de la fraternidad. Entonces, ¿cómo lograr desarrollar una fraternidad desde nuestra fe cristiana? Pues hay que entenderla, que la fraternidad tiene como base el amor. Ese amor fraterno cristiano, como le llaman algunos, está relacionado con que es una decisión, que es una entrega, que es servicio, que es misericordia, que es paciencia, que es comunión, que son todos esos elementos que contribuyen a sostener relaciones sanas, estables,
firmes, profundas. Todo lo que contribuye a ello. No está hablando de mentir, no está hablando de manipular, no está hablando de hipocresía, no está hablando por ejemplo, violentar el derecho del otro. Entonces, este sentido de fraternidad cristiana tiene como base el amor y debemos de entender entonces que este amor nos promueve a dar pasos concretos. Por ejemplo, cada uno de nosotros podemos examinar nuestra vida y verificar en nuestra vida realmente qué capacidad hemos desarrollado para amar al otro, para amar al prójimo. Soy y promuevo la fraternidad en mi hogar, en mi matrimonio. ¿Promuevo la fraternidad o paso juzgando, criticando a mi cónyuge, señalando solo lo negativo? Eso mismo hago también en casa, no promuevo fraternidad, sino que me mantengo a la defensiva, soy una persona hiriente, soy una persona que promuevo autoaislarme de los que están allí en casa. ¿Cómo promuevo la fraternidad en donde vivo? ¿Cómo? ¿Colocándole la basura al vecino? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Imponiendo mi criterio en mi vecindario? Así no se promueve la fraternidad. Por eso es fundamental revisar un poco lo que Jesús nos dice. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Pero para mí la condicionante está en la frase siguiente: como yo los he amado. ¿Y cómo ama Jesucristo? Una pregunta válida. Porque si estoy hablando de fraternidad cristiana, nosotros debemos de saber entender, especialmente los que estamos viviendo nuestra fe en comunidad católica, cómo promover esta fraternidad, cómo hacerlo. Pues cómo amó Jesús, cómo amó Jesús, cómo revela Jesús ese amor. Hay un principio muy hermoso, es que el amor fraterno nace de Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. No se nos olvide la pregunta: ¿cómo ama Jesucristo? Jesucristo ama como el Padre. Jesucristo se encarna en esta realidad humana para modelarnos ese amor del Padre. No podemos vivir el amor cristiano solamente desde las fuerzas humanas, desde las expectativas humanas, no. Este sentido de fraternidad, de amor fraterno, tiene un punto de partida. Y el punto de partida es el encuentro personal con Jesucristo. Uno de los textos lindísimos de ejemplo que encontramos en la Biblia es el texto del Evangelio de San Juan, de la experiencia de la mujer samaritana. Una mujer que tenía no tan buena fama, una mujer que había desarrollado un estilo de vida no tan agradable, por decir así, y que tiene el encuentro con Cristo. Y su vida empieza a ser transformada. Por eso es hermoso entender que la fraternidad cristiana tiene como centro a Jesucristo. Jesucristo, que es el modelo hermoso del amor del Padre. Tanto amó Dios al mundo que entrega a su Hijo, y Él en la docilidad lo hace. Por eso siempre es hermoso ver que cuando aprendemos a promover la fraternidad, surgen signos hermosos como la solidaridad, la generosidad, a través de la cual se alimenta la fraternidad, la alegría, la misericordia, el perdón. O sea, aprender a entender que la fraternidad cristiana es promover justicia, es promover la libertad, es promover el sentido de dignidad que tenemos todos los seres humanos, porque todos somos personas. Miremos un poco a Jesús en esa dimensión de fraternidad cristiana. Cristo, por ejemplo, acogió a los pecadores. Cristo no rechazó absolutamente a nadie. Cristo manifestó apertura para todos, para todos, para todos. Cristo fue accesible en el sentido, por ejemplo, que le llevaban enfermos, sanaba a los enfermos, iba a sanar enfermos. O sea, Jesucristo tiene la capacidad también de su amor de perdonar a los que le traicionan, a los que le ofenden, a los que le denigran.
Jesucristo tiene esa libertad. Jesucristo sirve. Jesucristo tiene esa disponibilidad, esa apertura de servir. O sea, todo esto contribuye a la fraternidad. Jesús se compadece especialmente de los pobres, de los más necesitados. Entonces, esta acción de vida de Jesús nos tiene que llevar a nosotros, si realmente queremos ser verdaderos cristianos, a promover la fraternidad, a no promover antagonismos, a no aplaudir la injusticia ni la corrupción, a no ser indiferentes. Es todo lo contrario la fraternidad cristiana. Por eso, ver a Jesús como un modelo y como propiciador de esta fraternidad es hacer un examen de conciencia. Por eso Jesús, en el capítulo 13 de San Juan, al final del versículo 35, resalto esta frase: en esto conocerán que son mis discípulos, en el amor, que se aman los unos a los otros. No dijo por sus templos, por sus cantos, por su conocimiento, por la manera de amarnos, por la manera de promover fraternidad. La señal principal de un buen cristiano es la fraternidad, es el amor. No es estar pleiteando, no es andar con antagonismo, no es estar ofendiendo, no es promover divisiones. Leamos Hechos de los Apóstoles y nos vamos a dar cuenta en Hechos de los Apóstoles cómo esta iglesia primitiva, estas primeras comunidades cristianas, tenían este sentido de fraternidad. Ese sentido de fraternidad donde también valoraban la presencia del pobre. Donde Pedro le hace ver a Pablo que no debe de olvidar la ofrenda para los pobres. O sea, todo este sentido de fraternidad nos lo plantea fácilmente, sencillamente, esa dimensión del amor cristiano. Rasgo del amor cristiano lo escribe San Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, cuando habla acerca del amor. Y habla Pablo de que el amor es paciente, servicial, no tiene envidia, sabe perdonar. Entonces, desde ahí, este sentido de fraternidad cristiana deberíamos de tomar como base este texto de Primera de Corintios, capítulo 13, donde Pablo describe este tema del amor ágape, para irlo asumiendo. Un amor paciente, saber esperar y comprender a los demás, saber caminar con los demás, saber entender a los demás, saber desarrollar la empatía en relación con los más débiles, con los más necesitados. Servicial, buscar ayudar, no solamente es recibir en la vida, buscar ayudar, tener esa disponibilidad de apoyar a alguien, de apoyar a los hermanos más pobres de la comunidad, en nuestro vecindario, de ser solidarios. No tiene envidia, o sea, alegrarnos por el bien del otro, por lo bueno, el bien que le está yendo, lo bien que le está yendo al otro, alegrarnos. Quitar a un lado la envidia, no poner como obstáculos, no murmurar. Creo que el aprender también a perdonar es parte de la fraternidad. No vivir acumulando resentimientos, enojos, reteniendo todo, no. Y la fraternidad lo que busca realmente es la unidad. ¿Por qué? Porque construye comunión. Por eso es que el mandamiento del amor no es un tema romántico, no. El mandamiento del amor es una exigencia diaria de pasar de la palabra a la acción e ir buscando entonces este sentido de fraternidad, consolidándolo más. Podemos tomar el texto de Hechos de los Apóstoles, el capítulo 2, el texto de las primeras comunidades donde compartían, donde oraban, donde se ayudaban mutuamente, donde vivían realmente esta dimensión fraterna. Es que no puede haber una auténtica comunidad sin amor fraterno.
no puede. Por eso siempre es válido pensar en nosotros, en cómo promovemos esta fraternidad en casa, cómo promovemos la fraternidad, no solamente en iglesia, cómo promovemos la fraternidad en la sociedad. Estamos en una sociedad altamente condicionada, altamente polarizada, altamente distanciada los unos con los otros. Porque también los procesos de manipulación que se viven socialmente hablando causan heridas. Se utiliza a los pobres, se habla de los pobres y se legisla, entre comillas, o se gobierna, entre comillas, a favor de los pobres, pero luego vemos casas de lujo, luego vemos carros lujosos, luego vemos que la opulencia, que hay una gran, la brecha entre ricos y pobres cada vez se abre más. Entonces ahí es donde uno empieza a cuestionarse este tema de la fraternidad, o sea, qué tanto esta gente que ha llegado a gobernar o los que actualmente no gobiernan tienen un sentido de cerrar más esa brecha, de favorecer a los más pobres, a los necesitados, de ser transparentes en el ejercicio de autoridad. Por eso es que la fraternidad cristiana nos exige salir del egoísmo, nos exige salir del egoísmo. Una persona egoísta es una persona que no le importan los demás, es una persona que divide, es una persona que destruye, es una persona que promueve la indiferencia a través de la manipulación. Por eso la fraternidad cristiana tiene este apellido, cristiana, porque podemos hablar de fraternidad, podemos hablar de fraternidad, podemos hablar de libertad, podemos hablar de igualdad, ¿no? La famosa Revolución Francesa. Lo que menos hay hoy es libertad, lo que menos hay hoy es fraternidad. O sea, ni hablemos de igualdad. Entonces, esa realidad nos confronta a nosotros, nos confronta porque no podemos nosotros darle cabida, nosotros que nos decimos ser discípulos de Jesucristo, amar a Jesucristo, participar de la vida eclesial, no podemos promover la indiferencia. Por eso, la fraternidad implica la capacidad de escuchar al otro, la capacidad de compartir con el otro, la capacidad de servir al otro, la capacidad de sacrificarse uno mismo en favor del otro. Eso es fraternidad cristiana. Y en ese sentido, la fraternidad tiene una dimensión más profunda, esta fraternidad cristiana tiene una dimensión más profunda que la fraternidad humana. Es impresionante, ¿no? Como hoy nos conmueven y en las redes sociales vemos que se perdió tal perrito, que tengo en adopción tantos gatos, que adopté estos perros y todo lo demás, y todo el mundo aplaude. Pero no nos causa, no nos impresiona ver a un niño en un semáforo pidiendo comida, ver a una familia venezolana en un semáforo vendiendo bombones o confites o dulces porque no saben para dónde ir, qué hacer. Entonces, el sentido de fraternidad cristiana nos lleva a ver el dolor, pero no solamente a contemplarle, nos tiene que llevar a promover a esta familia, a este hombre, a este niño, a esta mujer, nos tiene que llevar a promover. Y eso en muchos casos implica arriesgarnos, implica sacrificarnos, implica compartir. Eso es así. Por eso es que hablo de fraternidad cristiana, no me quedo simplemente con el término fraternidad. Porque la fraternidad cristiana también va en la línea del perdón, en la línea de la misericordia. Y en esa línea entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que ser en muchos casos mediadores, buscar sanar las heridas. La iglesia tiene la misión de ser una iglesia de conciliación. Y esto tiene que llevar a tener actitudes de apertura para no promover más división en este pueblo, en esta sociedad. Nosotros como cristianos en la propia familia debemos también
de tener esa dimensión de promover, de ser mediadores, de buscar sanar las heridas, de restaurar las relaciones, de promover la confianza, la credibilidad. El Papa Francisco en Fratelli Tutti, este documento tan lindo, el numeral 241, decía el Papa, dice, el perdón no implica olvidar, sino renunciar a ser dominados por la misma fuerza destructiva. Esa es la misión de la Iglesia, es el sentido de fraternidad cristiana. Promover un proceso de sanación, superar el no caer en esa fuerza destructiva, como nos lo decía el Papa Francisco, que hiere, que destruye, que afecta, que enferma. Este sentido de fraternidad humana nos lleva a incluir a todos. Estamos en una sociedad que tiene esta cultura de excluir a lo más pobre, a los necesitados, a los enfermos. Bien dirá Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, no, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y fuiste a verme. Lo que Jesús nos plantea es que este amor cristiano, convertido en una fraternidad cristiana, debe de llevarnos a entender que el amor no es más que palabras. Debe de convertirse en solidaridad, debe de convertirse en ayuda concreta, en cercanía, en misericordia, en acompañamiento. Este sentido de fraternidad cristiana para muchos de nosotros tiene grandes exigencias. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dejamos influenciar, aun cuando estamos leyendo mucho la Biblia, cuando comulgamos, si es posible, todos los días, pero muchas veces no somos capaces de detenernos para ver el otro, para ver a este prójimo que está enfermo, para pensar un poco en cómo favorecer a estos hermanos vecinos, a estos hermanos de nuestra propia comunidad que están desempleados, que están atravesando una crisis económica, que están en una situación de enfermedad corporal. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos volvemos indiferentes. Tenemos una tendencia, mucha gente tiene la tendencia a privatizar la fe. Y la fraternidad cristiana es salir al encuentro del que sufre, salir al encuentro del que está sufriendo. Es como la parábola del buen samaritano. A eso nos invita el Señor, a tener esa capacidad de despojarnos, a hacer a un lado el orgullo, la indiferencia, la falta de humildad, y a tener esa capacidad de ver, de comprender al otro, de ayudar, de despojarnos de nosotros mismos. Por eso, la fraternidad cristiana no es una opción. El amor fraterno no es una opción. Es el corazón del Evangelio. Es el corazón del Evangelio. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. El que no ama a su hermano a quien ve, no puede amar a quien no ve. Pensemos un poco en nosotros y hagamos un momento de oración y digámosle, Señor Jesús, enséñanos a amar como tú amas. Quita de nuestro corazón el egoísmo, el orgullo, la indiferencia, el resentimiento. Haz que de cada uno de nosotros instrumentos de paz, de unidad y de fraternidad. Que nuestras comunidades católicas reflejen tu amor y tu misericordia. Virgen María, acompáñanos para que aprendamos a desarrollar esta fraternidad cristiana. Amén. Que el Señor les bendiga, les inspire y les anime cada día. Un abrazo fraterno en Cristo y María. Bendiciones.